Los temas principales de esta jornada en el campo político y en el campo deportivo nacional e internacional. Momento de saludar a Paola Sánchez y a Piti Garamendi. Paola, buenas noches, comenzamos hora 23. Así es, Juan Pablo, comenzamos hora 23. Buenas noches y bienvenidos a todos a un nuevo programa más de lo que es hora 23, martes 3 de abril, segundo programa de esta semana, y sin duda agradecemos su compañía. Y también damos la bienvenida en las redes sociales a Piti Garamendi. Hola, Piti. ¿Cómo estás, Paola? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos al sector de redes sociales. Estamos muy felices de compartir un programa más con todos ustedes y ya nuestras publicaciones se encuentran listas para su participación en los siguientes temas que estaremos abordando esta noche. ¿Y cuáles son los temas, Juan Pablo? Claro que sí. Por ejemplo, nos vamos a referir a un anuncio formulado esta mañana por el presidente del Estado, Evo Morales, en una conferencia de prensa. Anunció el indulto y la amnistía a 2.735 reclusos que se encuentran en distintos centros penitenciarios del país. En realidad, se trata de un anuncio que se va a cristalizar a través del envío de un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, donde deberá tener el tratamiento correspondiente, seguramente será aprobado y luego correrán los plazos para ese indulto. Lo reiteramos, se estima que 2.735 reclusos se beneficien de esta medida anunciada esta mañana por el jefe de Estado. También hablamos de otro tema, campaña 0,0 alcohol. Es un tema muy importante, una campaña que inició hoy por iniciativa de la Policía Boliviana Nacional en alianza con el Viceministerio de Seguridad Ciudadana. Esta campaña está destinada a prevenir el consumo excesivo de alcohol. Es una campaña muy importante para prevenir también las consecuencias que se pueden generar a través de este consumo. Se ha determinado que 7 de cada 10 bolivianos consumen alcohol por lo menos una vez al año y son los jóvenes principalmente quienes ingieren estas bebidas alcohólicas de baja calidad, lo cual incrementa aquellos riesgos para la sociedad, riesgos respecto a accidentes de tránsito y por supuesto la salud, que también se encuentra en peligro con el consumo de estas bebidas alcohólicas que pueden ser adulteradas o de muy baja calidad. Es por ello que esta noche conoceremos más acerca de esta campaña 0,0 alcohol. Y respecto a ese tema es que tenemos ya disponible nuestra publicación en la página de Facebook Hora 23, donde usted puede ingresar y participar, por supuesto, emitir todos sus comentarios, preguntas y opiniones. Así es, Paola, nuestra publicación ya se encuentra lista para su participación y es la siguiente. Campaña 00 alcohol, en busca de reducir los niveles de violencia hacia la mujer y hechos de tránsito causados por ingesta de bebidas alcohólicas, Policía y Ministerio de Gobierno lanzan gran campaña. Esta es la publicación donde todos ustedes ya pueden participar y no olvide que nuestra línea de WhatsApp también ya se encuentra habilitada y es el número 776-77223. Son las 23 horas con 7 minutos y comenzamos a desarrollar los temas anunciados en los minutos precedentes. Y vamos a comenzar por esa medida importante anunciada esta mañana por el presidente del Estado, un indulto y una amnistía, ya lo mencionaba, que se estima puede beneficiar a 2.735 reclusos en los distintos centros penitenciarios del país. Vamos a hablar de los alcances de esta medida y lo vamos a hacer con Diego Jiménez, viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, que nos visita nuevamente en hora 23. Viceministro, buenas noches y bienvenido como siempre. Juan Pablo, un gusto, muchas gracias, un placer estar en hora 23, saludar a toda la teleaudiencia que nos escucha y mira en este momento. La cantidad es correcta que mencioné, 2.375 reclusos, o perdón, 2.735. Es así, Juan Pablo, debemos mencionar de que esta prerrogativa constitucional que tiene el presidente del Estado, que es de emitir un decreto presidencial que conceda tanto la amnistía como el indulto, procede en el marco constitucional del derecho de gracia, que es una institución antigua en el derecho y que hoy en los estados democráticos los primeros mandatarios tienen esta prerrogativa y que se lo debe hacer en estricto
mandatos sobre todo de los derechos humanos y de derecho humanitario, bajo ciertas circunstancias. En este caso, el presidente Evo el día de hoy ha anunciado que la emisión de este decreto presidencial concediendo ambas formas de derecho de gracia, tanto la amnistía como el indulto, que tienen modalidades diferentes, y que este decreto es enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional como corresponde, y esta tendrá que dar la aprobación para que sea un hecho este decreto presidencial. Tomando en cuenta, Juan Pablo, que en el pasado, desde el año 2012 al 2016, ya se han emitido 5 decretos presidenciales de indulto. Este sería el 6º decreto, una propuesta que se ha trabajado entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, la Defensoría del Pueblo, que justamente se ha configurado en el marco de favorecer con este decreto a privados de libertad que están en determinadas condiciones de vulnerabilidad y por supuesto bajo ciertos requisitos, bajo ciertas reglas específicas, sobre todo precautelando de que quienes se beneficien no sean peligrosos, sean no reincidentes, delitos menores, tal cual establece en cada una de estas modalidades el decreto. Usted lo ha mencionado en esa última parte de su afirmación. Existen casos y condenas específicas que pueden ser beneficiadas con el indulto o la amnistía. Porque, por ejemplo, en el transcurso del día recibimos algunas observaciones a través del público en nuestros espacios informativos de gente que se sentía algo alarmada de que, por ejemplo, vuelvan a las calles peligrosos delincuentes y se incrementen los riesgos a la seguridad personal. No es el caso porque existe una tipicidad de delitos que pueden ser sujetos al indulto y a la amnistía y otros no. Así es, Juan Pablo. Primero debemos aclarar a la población de que la amnistía es el perdón que se le da al privado de libertad del delito. ¿Qué quiere decir? Que ya no existe más el hecho. Y por lo tanto, en este caso se aplica a quienes no tienen sentencia ejecutorial. ¿Qué quiere decir? A las personas que están con situación de detención preventiva, bajo modalidades específicas, que sean la pena porque se le está juzgando sea menor a 5 años, que sea menor a 8 años cuando haya resarcido el daño o cuando haya llegado a un acuerdo con la víctima, cuando sea una persona que tenga una enfermedad terminal, cuando sea una persona con discapacidad grave o muy grave, cuando sea una mujer embarazada con 20 semanas de gestación a la emisión de este decreto, cuando sea una mujer que tenga bajo su custodia a un niño menor de 6 años de edad, o cuando en estas circunstancias, por ejemplo, para la amnistía. En el caso del indulto, en situación similar, pero en este caso el indulto es el perdón a la pena, no al delito. ¿Qué quiere decir a la pena? Que existe una persona con sentencia ejecutoriada, está cumpliendo una pena. Y esto se aplica a aquellos que han cumplido más de un tercio de la pena en el indulto parcial y un cuarto de la pena en el indulto total, bajo estas características: menores de 28 años, personas mayores de 65 años y situaciones similares, ¿no? Personas con enfermedades terminales, etc. Las prohibiciones en ambos casos. No puede ser una persona reincidente. Delitos que estén, por ejemplo, que diga expresamente que no tienen derecho a indulto. Todo delito contra la vida no puede ser beneficiado. Ni con la amnistía, ni con la amnistía, ni con el indulto. ¿Qué quiere decir? Asesinos, feminicidas ya se descartan. Personas violadores, que hubieran atentado contra la libertad sexual no entran dentro del beneficio. Personas que estén procesadas por delitos de corrupción o sentenciadas por delitos de corrupción no entran en este beneficio. Aquellos donde el Estado fuera querellante, excepto el Ministerio Público, cualquier parte del Estado, tampoco entran dentro de este delito. Por lo tanto, tampoco entran aquellas personas sentenciadas por sustancias controladas cuya pena sea mayor a 10 años, tampoco los delitos de contrabando, de trata y tráfico, de secuestro, delitos de lesiones graves seguida de muerte, o aquellos delitos que estén por encima, por supuesto, de la pena en cada uno de estos casos. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de estos casos son menores, son patrimoniales y cuando el daño hubiera sido reparado, y en ningún caso reincidentes, o si hubieran sido beneficiados con alguna modalidad de indulto en el pasado. Esto quiere decir que estamos hablando de personas que no representan una peligrosidad y en todo caso cuya situación de vulnerabilidad amerita este beneficio del Estado.
Queda muy claro, personas que no representan un peligro para la sociedad y que tienen medidas o condenas menores, los delitos más graves no son pasibles a ser beneficiados ni con el indulto ni con la amnistía. Pero también se comenta que de alguna forma este tipo de indulto, más adelante vamos a hablar de los beneficios y de sus fines, se comenta, le decía, que este indulto de alguna manera puede alentar en cierta manera que alguien que cometa un delito menor tenga la esperanza de que en un plazo X se va a beneficiar con una amnistía o con un indulto. ¿Puede generarse esta percepción en ciertos sectores de la sociedad? Es una percepción equivocada, Juan Pablo. Debe tomarse en cuenta de que el indulto y la amnistía, en este caso, por ejemplo, se ha hecho una propuesta muy seria, pensando técnicamente en ciertas condiciones. Uno, en noviembre del año 2017, el último reporte del régimen penitenciario, el número de presos llegó a 17.900 aproximadamente. Eso quiere decir que estamos en un nivel de hacinamiento demasiado grande, donde por supuesto por las propias condiciones que tenemos en los penales se estarían vulnerando derechos fundamentales. Entonces se piensa justamente para beneficiar en ciertas condiciones, estamos hablando de mujeres que tienen a niños, enfermedad terminal, discapacidad grave, o sea, temas que no lo puedes provocar para beneficiarte porque ya estás pasando por un momento de desgracia y en condiciones de vulnerabilidad. O sea, no es una medida paliativa a la criminalidad, sino es una medida que responde en términos humanitarios a la situación penitenciaria. Ese es un primer hecho. Segundo, que no se dicta cualquier momento. El presidente lo considera, porque es una prerrogativa constitucional que tiene él, cuando hay determinadas circunstancias como las que tenemos ahora. El total de beneficiarios a los que podríamos alcanzar, en el caso de la amnistía, a 900, de un total de 12.600 detenidos preventivos que tenemos en los penales. Y en el caso del indulto, de aproximadamente cerca de 6.000 personas con sentencia ejecutoriada, a 1.800. Un total de 2.700 que tienen que cumplir una serie de requisitos y que tienen que firmar un compromiso de buena conducta. Y por lo tanto, no es una medida que afecte, por ejemplo, el índice de criminalidad, sino es una medida en el marco del derecho humanitario. Técnicamente se lo entiende así, está dentro de los estándares del derecho de gracia, dentro de una de las familias del derecho penal, y por lo tanto yo creo que más bien estamos actuando, el presidente y junto con todo el equipo que ha planteado esta propuesta, se está actuando estrictamente en base a las circunstancias objetivas del sistema penitenciario y los derechos humanos. Ahora, algunos analistas del campo jurídico sostienen lo siguiente: se trata de una medida, como usted lo ha dicho, humanitaria, que tiene una faceta desde luego positiva, pero que apenas puede ser una aspirina contra el cáncer. ¿Por qué? En el sentido de que, como usted lo ha afirmado, hay aproximadamente en el país 12.000 personas que no tienen una sentencia ejecutoriada y que están en las cárceles, apenas poco más de 5.000 sí tienen sentencia, y ese es el problema de fondo, el hecho de que haya una terrible retardación de justicia. ¿La aplicación del indulto y la amnistía es una aspirina contra la retardación de justicia? No es una aspirina, ¿no? Porque no es algo simplemente que sea un remedio a un malestar, sino es una política de Estado en el marco de que el presidente considera de que es un momento para paliar cierta vulneración de derechos. Pero un tema de fondo sí es la retardación. En el tema de fondo lo que debemos analizar estructuralmente es que el sistema penitenciario es el resultado de todo el sistema penal, que por supuesto tiene grandes falencias. Es la parte más visible, la parte más caótica de un sistema que funciona mal y que ya el país lo sabe. La Cumbre de Justicia lo diagnosticó así, que se presentó por eso una solución también en esa magnitud. ¿Cuál fue? El Código Integral del Sistema Penal que trabajó la Asamblea Legislativa Plurinacional, que justamente generaba cambios estructurales a todos los problemas de retardación de justicia en el sistema penal. Una reclasificación de los tipos penales, procedimientos diferenciados, resolución de causas en una sola audiencia, en el caso de faltas, en el caso de crímenes, que el Estado ingrese con más fuerza para liberar a los fiscales de aquello que no es necesario donde entren, y por lo tanto también graves sanciones a aquellos que dilaten los
procesos. Que sin embargo fue abrogado. Fue abrogado, esa fue, lamentablemente, no fue abrogado con críticas objetivas, sino la mayoría se alarmó a la gente con mentiras. Entonces eso, obviamente, quienes incitaron esa serie de mentiras, hoy son partes responsables que sigamos arrestando esta crisis. Es ahora tarea del Estado reencarar el tema estructural en el marco del sistema penal, pero por supuesto, mientras que eso pase, nosotros responsablemente desde el gobierno, y yo creo que así lo entiende el equipo que tiene el presidente, debemos seguir trabajando en el marco de que la afectación a quienes por determinadas circunstancias están en esta circunstancia de preventivos y que pudieran ser beneficiados en el marco de hacer una ponderación de derechos. ¿Qué quiere decir? Lo que en este momento ellos le deben reparar a la sociedad y al Estado con la sanción frente a la vulneración del derecho que puedan tener, lo que hacemos es una ponderación y en este momento beneficiar en el marco estrictamente del derecho humanitario. Y en un sentido, utilizo otra vez la palabra humanitario, pero ¿para cuándo las soluciones de fondo a los problemas muy críticos de la justicia? Hemos hablado, por ejemplo, del caso de la retardación, que es uno de los más graves. Está muy bien que se apliquen medidas como la amnistía y el indulto, pero seguimos sin atacar el corazón de una justicia que se cae a pedazos. Lo reitero, Juan Pablo, un tema de fondo en el sistema penal era el código del sistema penal, que definitivamente dejaba de lado todo el pesado andamiaje procesal, penal, ritualista que tenemos hoy y que le da igual en el marco de la clasificación de tipos penales. El procedimiento es estándar a todos los tipos y tenemos una recarga de incidentes, de posibilidades de dilatar el proceso. Todo esto se acababa con el sistema penal, teníamos un sistema penal ágil, una reclasificación de tipos con procedimientos diferenciados y por supuesto sanciones y la oralidad en pleno en el marco del proceso penal. Esto, lamentablemente, esa fue la alternativa de un mandato a la Cumbre de Justicia que trabajó la Asamblea y que lamentablemente se tuvo que, por intereses políticos, porque no fueron técnicos, no fueron serios, no fueron verídicos al momento que se plantearon muchas mentiras y muchas especulaciones sobre este sistema penal. En algún momento es responsabilidad volver a poner el tema en agenda, replantear seguramente sobre el trabajo previo que ya existe y volver a discutir porque es necesario. El sistema penal lo demuestra, el sistema penitenciario, la crisis del sistema penitenciario, la necesidad que nosotros tenemos de encarar una reforma estructural del sistema de justicia. Por supuesto, no nos hemos quedado con los brazos cruzados. En este momento, el ministro Héctor Arce, nuestro ministro de Justicia, dirige la comisión creada por la ley 898, la comisión de implementación del mandato de la Cumbre de Justicia, que tiene varias aristas en el marco de trabajar reforma normativa, reforma en el marco de recursos humanos en el órgano judicial y aspectos tecnológicos y aspectos de infraestructura. Y en esta comisión participan los presidentes de las cámaras, todo el órgano judicial, sus máximos presidentes, el Ministerio Público, el Procurador General del Estado, todo el sistema de la Universidad Boliviana, el Ministerio de Gobierno y lo preside nuestro ministro. En esta comisión se están dando grandes tareas, grandes reformas, por ejemplo, en el marco de digitalizar procesos, etcétera, cada uno con sus tareas, pero con una coordinación permanente. Entonces se está encarando el tema. El tema penal es un tema que ha quedado pendiente, lamentablemente, debe encararse nuevamente, yo considero este tema, pero ahora tenemos esta medida que creo que es importante, que debe aplicarse correctamente y debe funcionar en el marco de lo que el propio decreto, el mandato que les ha dado a todas las instituciones que tienen que ver para viabilizar este beneficio a aquellos que enmarcan dentro de lo que dice el propio decreto. Pero tal vez no fue muy lamentable o resultado de una mentira la abrogación del Código Penal, como usted lo afirma, porque hubieron numerosos sectores que no lo respaldaban y ahora entiendo se trata de buscar un proceso de consenso justamente para tener una referencia normativa que sea respetada, acatada y cumplida por todos los actores de la sociedad. Sí, no, yo me reafirmo, Juan Pablo, el código fue cuestionado con mentiras, el código fue cuestionado por especulaciones, se le mintió a la gente, se le dijo a los sectores de que iba a haber penalización de la protesta, se le dijo que iba a haber penalización de los médicos, se le dijo que iba a haber penalización de los transportistas, cuando esos eran aspectos minúsculos de la transformación estructural del código, y se le alarmó a la gente diciendo que se iba a penalizar una serie de conductas, cuando en realidad estos temas que eran debatibles, yo considero, y que aparte no era así, porque en el caso, por ejemplo, es muy largo ponerlo de la negligencia médica, el tema del daño civil, la reparación civil en el caso de accidentes de tránsito, que beneficiaba a la población,
por supuesto, dejó de lado ese debate falaz todo el resto de transformaciones que traía el código respecto a aspectos sustantivos, aspectos procedimentales, y que en definitiva es la solución que necesita el sistema penal, y que no fue para nada improvisado, que fue un tema muy estudiado, que derivó de un mandato de una Cumbre Nacional de Justicia y que lamentablemente quedó truncado, yo creo por intereses más políticos, por afectar al gobierno, que por intereses serios de beneficiar a la población con un sistema penal que responda a las necesidades que hoy tenemos los bolivianos, pero que sin embargo es nuestra responsabilidad. Yo sé que quienes están a la cabeza en este momento, la Asamblea, de nuestras máximas autoridades, tendrán que replantear el tema, porque es un tema que nosotros debemos empujar. El Ministerio de Justicia, de la misma manera, tiene otras propuestas que está trabajando nuestro ministro, el doctor Héctor Arce, con todo el equipo, para igual encarar aspectos estructurales de todo el problema de la justicia. Un tema y un debate que seguramente va a resurgir en su momento. Pero sobre el tema del indulto y la amnistía, por último, viceministro, ¿cuáles son los plazos que se estiman para que entre en vigencia esa medida? Se ha enviado el proyecto a la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es la estimación de plazos para que entre en vigor la amnistía y la otra faceta que tiene que ver con la conmutación de penas a los reclusos que hemos mencionado? Sí, el enviado ya por parte del presidente Evo a la Asamblea Legislativa, le aseguro, la Asamblea lo tratará en los siguientes días, y el decreto entra en vigencia. El decreto tiene de vigencia un año en el cual se deben procesar estos temas. Cada privado de libertad que cree que se enmarca de acuerdo a una de, ya sea en la amnistía en el caso de los detenidos preventivos, o en el indulto parcial o total, dependiendo en el caso de quienes tienen sentencia ejecutoriada, debe armar una carpeta, solicitar los certificados a quienes correspondan. En el caso de tener una enfermedad terminal o una discapacidad grave, será a las instancias que correspondan, que por el decreto están obligados a facilitar y agilizar este trámite para estas personas. Tendrán que presentar su certificado de antecedentes penales y tendrán que armar toda su carpeta presentándola a las direcciones departamentales de régimen penitenciario. No es un trámite automático, entonces. No es un trámite automático. Interesado, si podemos llamarlo así, presenta su documentación. Sí, para eso también quien va a colaborar y va a activar la Defensa Pública del Estado, que está bajo tuición del Ministerio de Justicia. La Defensoría del Pueblo también seguramente colaborará a los interesados en este tema, sobre todo los más vulnerables, para que puedan armar el file, y eso es algo también que ha tomado en cuenta el decreto. A veces, por ejemplo, los primeros decretos no se había previsto, como en este, que se les debe facilitar algunos certificados, documentos personales que antes, por su condición de recluidos, no podían hacerlo. Ahora sí lo van a poder hacer, y armando esa carpeta entra un análisis, se verifica de que cumple y se emite una resolución a la autoridad jurisdiccional para que ésta evidentemente homologue, y en ese momento recién se beneficie. Por supuesto, se prevé un año porque los trámites, un año de vigencia del decreto, que será el año en que pueda procesarse las condiciones que tiene este mismo. Entonces los beneficiados del indulto y la amnistía recién podrían gozar de ese beneficio cumplidos los trámites dentro de un año. El decreto tiene vigencia un año. Si el trámite lo hacen en las siguientes semanas, puede salir inmediatamente beneficiado esa persona. Por supuesto, esto está pensado de que el universo, porque solo puede llegar a un total de 2.700, porque nosotros en el trabajo serio de diagnóstico que se ha realizado, sabemos que cuáles son los índices por tipos de delitos, sabemos a quienes no va a llegar aunque quisieran. Dentro de esos 2.700, que ese sería nuestro techo, ojalá lleguen los más posibles, pero es posible que algunos no puedan llegar en el camino por reincidencia, por otro tipo de factores. Entonces, esa es la perspectiva. Consideramos que es un decreto muy serio, lo estamos resumiendo, existe causales por cada uno de los tipos y las modalidades, tanto de la amnistía, indulto parcial, indulto total, y por supuesto esto nos va a ayudar a de alguna manera paliar el hacinamiento y proteger derechos humanos, que es una responsabilidad del Estado. Ese es, por lo tanto, el panorama a futuro de la medida que ha sido anunciada hoy. Señor viceministro Diego Jiménez, viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, gracias una vez más por las orientaciones en este programa sobre el tema que hemos conversado, y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Juan Pablo, estamos siempre a la orden. Muy bien, dejamos el tema, nos vamos a un corte en hora 23 y luego seguimos con los sectores ya anunciados.
Tiene 87 años de edad y en esta jornada recibió seguramente la que puede ser considerada como una de las peores noticias de su larga vida. Estamos hablando de Gonzalo Sánchez de Lozada, que conoció, como todo el país y como todo el mundo, el veredicto del Tribunal de Miami, que estableció su culpabilidad en las muertes registradas en octubre del año 2003, en los hechos que obligaron a que dejara la presidencia del país para huir precisamente a Estados Unidos, donde lo alcanzó la justicia no boliviana, sino la justicia de ese país, Estados Unidos. A propósito de esta decisión, que desde luego también afecta al ministro de ese entonces, Carlos Sánchez Berzaín, hemos preparado la siguiente nota, un informe que recapitula los hechos del 2003 y los recientes que llevaron al fallo que se conoció hoy en Estados Unidos. Todo empezó de esta manera. Los pedidos del pueblo boliviano en octubre del 2003 fueron que no se exportara el gas por puerto chileno, además que se realice una asamblea constituyente y convocará un referéndum. Sin embargo, el conflicto también surgió por otra serie de medidas propuestas por el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien autorizó la intervención militar durante los eventos denominados como la Guerra del Gas, que cobraron la vida de al menos 63 personas. Como represión al gobierno de Sánchez de Lozada, la ciudad del Alto y algunas poblaciones se unieron para bloquear el acceso de combustible hasta la sede de gobierno, como repudio a las medidas tomadas. Y la gente aquí, más o menos un número de más de 500 personas están reunidos para poder reforzar esta barrera. Esta decisión por parte del gobierno, en vez de que apacigue el conflicto, lo empeoró e hizo que el pueblo junto con sectores sociales se unieran. Aquí fue el punto de quiebre. Se escuchaban los disparos en varios puntos del Alto y poblaciones aledañas. Los proyectiles comenzaron a cobrar sus primeras víctimas, entre ellos niños. El nombre es Alex Mollericona, de 5 años, y hay varios heridos. El pedido ya no era solamente que se cancelen las medidas asumidas por el gobierno a lo que refería nuestro recurso natural. Ahora los bolivianos pedían la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. Sin embargo, la respuesta no se dejó esperar. Por parte del exmandatario, un rotundo no fue la respuesta. Es importante, decía todo el pueblo de Bolivia, que yo no voy a renunciar. La versión del ex vicepresidente Carlos Mesa fue preciso en ese entonces cuando le preguntaron si respaldaría al gobierno. Si tengo el valor de matar. Y mi respuesta es no. No tengo el valor de matar. Ni tendré mañana el valor de matar. Por esa razón es que es imposible pensar en mi retorno al gobierno. ¿Y cuál era el consejo de la clase política hacia el exmandatario? Pero le venía a decir que no podemos remar contra la corriente, es decir, contra todo un pueblo que está pidiendo su renuncia. Le venía a decir que debe renunciar. Y el presidente me ha comunicado que la reflexión que él tenga después de nuestra conversación, las decisiones que tome, las va a comunicar directamente en el día de hoy al Congreso Nacional. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer todos es, ¿qué dirían? Ser más bolivianos que nunca hoy día. Muchísimas gracias. Sin embargo, después de tantos heridos y muertos y ante presiones sociales, el 17 de octubre de 2003, un avión se llevaba a Estados Unidos a Gonzalo Sánchez de Lozada, quien acababa de renunciar a la presidencia de Bolivia. El exmandatario se iba para no volver, dejando a un país en luto. Lo volvemos a decir, con más de 60 muertos y una represión durante manifestaciones sociales en La Paz y el Alto. Pasaron 10 minutos, también por la puerta trasera. En este vehículo plateado, vidrios ahumados, Gonzalo Sánchez de Lozada salía de la residencia rumbo a la zona sur. Luego de varios años, ya en marzo de la presente gestión, familiares de las víctimas de octubre interpusieron una demanda contra Gonzalo Sánchez de Lozada y en contra de su ex ministro Sánchez Berzaín,
El juicio se realizó en Estados Unidos. Bueno, lo que nos dicen nuestros abogados es que no tiene tiempo, no hay límite de tiempo para los abogados y para el jurado, ¿no? En realidad, para el jurado no hay tiempo, ellos pueden hacerlo. Sin embargo, tras instalarse dicho juicio, este martes 3 de abril se conoció el fallo de la justicia americana, quien determinó como culpables al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y al exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín. En el juicio por la masacre de octubre del 2003, el Tribunal de Estados Unidos condenó a los involucrados a una indemnización por $10 millones. Es el veredicto del jurado de 10 personas que desde luego cambiará la percepción, por lo menos en Estados Unidos y en gran parte del mundo, de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín. Hasta hoy día, en algunos sectores de Estados Unidos, Gonzalo Sánchez de Lozada era considerado casi como un exiliado político que llegó a esa circunstancia y a esa condición de una manera injusta. Y Carlos Sánchez Berzaín se presentaba, lo sabemos todos equivocadamente, como un estadista que incluso reflexionaba sobre derechos humanos. El veredicto de la Corte ha sido claro y también es claro el resultado y la percepción mundial que surgirá a partir de la culpabilidad impuesta en una primera instancia en Estados Unidos a Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín. Pero el camino jurídico no ha concluido. Habrá una comparecencia de las partes el próximo 4 de mayo ante el juez que ha llevado la causa y todavía es posible la apelación al veredicto que se ha conocido hoy ante un tribunal superior, que en este caso tendría que ser la Corte de Distrito del Estado de Florida. Pero más allá de ello, hoy un antecedente y un hecho histórico importante que hace justicia a las víctimas de los hechos de octubre de 2003. Cambiamos radicalmente de tema, nos vamos a otra parte de nuestro estudio donde se encuentra Paola Sánchez ya con otro tema preparado para ustedes. Bueno, así es, Juan Pablo. Es momento de hablar de la campaña 0,0 alcohol. Está destinada a la prevención del consumo excesivo de bebidas alcohólicas que puede generar serias consecuencias, desde acciones violentas, delictivas y también accidentes de tránsito cuando existe la responsabilidad de conducir un vehículo. Esto es lo que ocurre con frecuencia cuando se conduce una movilidad tras el consumo indiscriminado de bebidas alcohólicas. Y es que no es para menos. El solo hecho de tener cualquier grado de alcohol en la sangre se convierte en un peligro si es que se decide conducir. Por otro lado, quisimos constatar a manera de prueba cuál es el nivel de riesgo al que una persona puede exponerse cuando incurre en este tipo de hechos. Se trata de unos lentes simuladores de alcoholemia. Aquí veremos cómo es que cualquier conductor puede variar el control de un vehículo. Esta prueba se asemeja a 0.3 hasta 1.5 de nivel alcohólico en la sangre, lo que equivale a 3 botellas de cerveza o 2 copas de whisky. Tenemos diferentes herramientas con las cuales nosotros queremos demostrar y concientizar aspectos muy importantes, como en este caso es el alcoholismo. Al alumno a veces le ponemos esos lentes y en realidad vamos a ver cómo va a variar su control en el vehículo. Vamos a ver si ella de repente empieza a tener variación y obviamente ya no pueden ni calcular lo que es la dirección, porque su sistema muscular, su sistema nervioso ya se está alterando. En este caso el lente alterado, la vista, porque lo primero que sucede es que los temporales y ves está yendo directo en vez de controlar a la izquierda. Ya empieza a acelerar con torpeza, entonces hay cierta alteración. Obviamente el profesor está para controlar cualquier tema, ¿ve? Y se está yendo peor todavía, contra un muro o cualquier otra situación. Demasiado peligroso, ¿verdad? Imagínate conducir en ese estado. Pero mire, la diferencia es grande cuando no existe ni una gota de alcohol en el organismo. Y ahora a ver, avance. Como pueden ver, la partida ha sido regular, ha sido normal y puede avanzar de manera adecuada sin ningún problema. Pero preste atención a las respuestas de los transportistas del servicio público cuando les preguntamos acerca del tema. Sí, un peligro, ¿verdad? Sí, no deben manejar así. Tienen que tener más precaución, eso es lo único que se puede decir. Respeto a los pasajeros y es irresponsabilidad de ellos. Ocasionan accidentes y muertes, se chocan. Solo en el 2015, al menos el 40% de los accidentes de tránsito en la ciudad del Alto
se encuentran vinculados al consumo de bebidas alcohólicas de choferes y peatones. Por su parte, el organismo operativo de tránsito de esta ciudad registró 2.034 hechos de enero a julio de este año. La estadística que tenemos, una de las últimas estadísticas que tenemos, que es del año pasado, es que ha habido 30.000 incidentes a nivel nacional. En la ciudad de La Paz más o menos se han suscitado unos 2.000 incidentes y obviamente por consecuencia del alcohol son una gran parte. Pero bueno, de un tiempo a esta parte el principal índice de accidentalidad ha sido la imprudencia del conductor, el segundo ha sido el exceso de velocidad y en tercer lugar está el consumo de bebidas alcohólicas. Haciendo una comparación con el primer cuatrimestre del 2014, periodo en que se produjeron en Bolivia 12.780 accidentes y hechos de tránsito, en promedio fueron 85 por día. Cabe resaltar que entre enero y marzo del 2015, el promedio diario se mantuvo en 85 sucesos diarios, cantidad que es producto de la división entre los 7.702 casos registrados y los 90 días que suman los 3 meses computados. Muchos de estos casos fueron a causa de ingesta de bebidas alcohólicas. No. Responsable de joven, no, ahora ya que estoy mayorcito ya no, ya. Todo más responsable. Pero he consumido, pero nunca he manejado movilidad. Ay, pues a veces no es que nadie es consciente, la verdad. Hay excepciones, pero no trabajando así nomás. Pues nadie es santo para decir, siempre a uno se le escapa. Siempre. No. Recordemos el caso de Félix Choglio, de 45 años de edad. En agosto del año pasado, donde perdió la vida de manera trágica cuando estrelló la motocicleta que conducía, cuando la parte frontal del bus, que llegaba desde Cochabamba hacia la capital cruceña. Su muerte se sumó a la lista de 46 fallecidos en accidentes viales en el departamento de Santa Cruz, registrados de enero hasta esa fecha por el organismo operativo de tránsito. El 90% de los casos fueron provocados por conductores en estado de ebriedad, manejando con exceso de velocidad y sin respetar las normas establecidas para la circulación responsable en las carreteras. Nosotros, dentro de lo que es nuestro trabajo social, porque es un trabajo social como un ente sin fines de lucro, trabajamos constantemente con campañas de prevención, justamente con este tipo de herramientas como son los lentes de alcoholemia, tenemos un simulador de impacto para el uso del cinturón. Una nota que nos servía como introducción para hablar del tema que vamos a comenzar a abordar en los próximos minutos, que tiene que ver no solamente con el alcohol como detonante de la violencia, que desde luego es uno de los causales más importantes, sino de la violencia en general, que tiene registros en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia precisamente. Y para ello estamos en compañía del coronel Eric Millares Luna. Él es director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Junto con Paola le damos las buenas noches y la bienvenida a Hora 23. Buenas noches a todos ustedes y también a la teleaudiencia, y bueno, pues dispuesto a compartir información. Me decía el coronel que tenemos datos muy frescos sobre las estadísticas que maneja la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, Paola, y los vamos a revisar. El coronel además maneja los datos a nivel nacional como director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Entonces esta noche vamos a tener más o menos un panorama de lo que ocurre en el país respecto al consumo de bebidas alcohólicas relacionado con actos de violencia. Exactamente. Vamos entonces, coronel, ¿cuáles son las novedades estadísticas respecto al número de casos de violencia que se han registrado, entiendo, en este primer trimestre del año, de enero a marzo del 2018? Bien, hacer conocer que en un total de casos denunciados y atendidos por la Fuerza Especial tenemos 7.363. ¿En todo el país? En todo el país. De estos hemos discriminado el tema de los delitos, como por ejemplo infanticidios, que llegamos a 4 infanticidios a nivel nacional, feminicidios 25 a nivel nacional, violencia o violación de niñas, niños y adolescentes 160, violación a mayores de 18 años, 266, y las denuncias de violencia familiar que suman 6.908. A veces parece muy drástico manejar números, parece muy frío, sin embargo es preocupante para la policía boliviana y en especial para la Fuerza Especial, porque debemos tratar de seguir promoviendo las campañas, ¿no?, de difusión acerca de la Ley 348 y de los tipos de violencia.
Muy bien. El dato de la violencia intrafamiliar, lo reiteramos, ¿cuántos casos se han registrado? Que es prácticamente un porcentaje mayoritario abrumador en comparación a los otros casos, ¿verdad? Son 6.908 sobre 7.363. Estamos hablando de más del 80%. Estamos hablando prácticamente del 95%. 95%. 95% porque el resto de los hechos, por ejemplo, en feminicidios tenemos 25 en este primer trimestre, lógicamente que es sorprendente y preocupante. Por parte de la policía estamos realizando campañas de prevención, de difusión, y hemos tratado de enfocar al género masculino, fundamentalmente, porque hemos identificado no como potenciales agresores. Muy grave que, Paola, la violencia, más que en las calles, esté prácticamente en los hogares de los bolivianos. Así es, Juan Pablo, vemos esos datos que son alarmantes respecto a los distintos tipos de violencia que suceden en nuestro país. ¿Qué nos dicen los datos, coronel, respecto a estos tipos de violencia y cuáles de estos son los más frecuentemente relacionados con el consumo excesivo de bebidas alcohólicas? Bueno, hablamos de la temperancia, o sea, vale decir de la sobriedad o ebriedad en la que se encuentra el agresor. Y en estos casos hemos registrado a nivel nacional, en estado de ebriedad, 34 casos, solamente en el mes de enero, y en el mes de febrero 13 casos. Vale decir que en el tema de delitos también tiene mucha influencia el tema del alcohol. Ahora, si hablamos de violencia intrafamiliar, un 90% de las agresiones se producen precisamente con esta temperancia de ebriedad. 90%. Sí, una cifra bastante alta. ¿Cuáles son aquellos departamentos donde se registran más casos de actos violentos relacionados con el consumo excesivo de alcohol? Generalmente los departamentos y las ciudades que tienen mayor población. Estamos hablando de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Esto habida cuenta de que se presentan mayores casos, mayores festividades, como por ejemplo en La Paz, y bueno, a consecuencia de esto tenemos actos violentos al interior de los hogares. Sin embargo, para nosotros es preocupante. Si la tarea de seguridad ciudadana la estamos realizando en las calles, para nosotros es un poquito difícil ya incursionar en los hogares. Entonces, ya habíamos planteado de que dentro de la malla curricular educativa, escolar, se pueda incluir los temas de violencia y de la ley 348. Ahora también es preocupante el hecho de que estas estadísticas apunten en general a un incremento de casos. Si las comparamos con el primer trimestre del año pasado, el año 2017, se registra un incremento, ¿verdad? Sí, tenemos un incremento aproximadamente de un 10 a 12%. Sin embargo, tenemos que hacer conocer también que la Fuerza Especial está abarcando muchos más municipios. Al principio, cuando se creó la Fuerza Especial, solamente abarcábamos a 50 municipios y teníamos aproximadamente unos 400 efectivos. En la actualidad tenemos más de 950 efectivos y abarcamos 69 municipios, donde está concentrado más o menos el 70% de la población. Entonces, esto quiere decir que la policía boliviana sí está cumpliendo, digamos, con disponer de personal, medios, equipamiento y todo aquello para atender este tema de violencia. Pero el fenómeno complejo de la violencia, yo entiendo que no es una responsabilidad ni una política exclusiva de la policía, sigue avanzando pese a los esfuerzos en general que hace el Estado y en parte la sociedad. Sí, hay que destacar que existen fundaciones de ONU Mujeres, Viva, Interteam y todo aquello que apoyan especialmente las campañas de prevención. Sin embargo, como usted dice, es difícil para la policía poder abarcar todo. Si tomamos en cuenta esta proyección de desarrollar como una materia curricular dentro del nivel primario, secundario e inclusive universitario, el tema de violencia, vamos a generar una cultura de paz, que eso es lo que queremos generar como policía boliviana. Trabajar sobre el control y prevención del consumo excesivo de bebidas alcohólicas es fundamental para la lucha contra la delincuencia y todo tipo de violencia. Específicamente, ¿cuáles son aquellas acciones que ustedes realizan para prevenir ese consumo excesivo de bebidas alcohólicas?
Bien, en cuanto se refiere a las campañas fundamentalmente de prevención en los centros educativos, se está difundiendo el tema del consumo de alcohol, el excesivo consumo de alcohol y el trato que esto genera, digamos, cambia de temperamento la persona, muchas veces se torna más agresiva y esto es lo que conlleva, digamos, actos de violencia. Tratamos de explicar y bueno, tenemos que generar una cultura de consumo de alcohol en nuestro país, que creo que eso es lo que nos hace mucha falta. Bien, ¿usted considera que ese es uno de los motivos por los cuales en Bolivia, por ejemplo, mucha gente consume bebidas alcohólicas, pero hasta perder la cordura, a diferencia de otros países, y esto genera consecuencias muy graves, desde accidentes de tránsito, desde hechos violentos en la familia y también en la sociedad en general? Definitivamente. El boliviano creo que no tiene cultura alcohólica, ¿no? Bebemos en exceso y lo que no permite ni siquiera tener condiciones. Ustedes pueden ver a través de las imágenes, los reportajes, los hechos que se suscitan en las calles, nos dan una clara muestra de que de verdad debemos trabajar mucho en campañas sobre consumo de alcohol. Existen algunas afirmaciones de que la lucha contra el control, la prevención de consumo de bebidas alcohólicas en exceso está muy relacionada con el cierre de bares clandestinos, por ejemplo. ¿Cómo se trabaja respecto a ello? Me imagino que es un trabajo coordinado entre la alcaldía y también la policía, que juega un papel importante. Sí, definitivamente tenemos unidades especializadas en materia de prevención que realizan la coordinación con la alcaldía y bueno, hacen operativos en bares clandestinos y todo aquello. Sin embargo, en lo que a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia compete, tenemos una unidad de prevención infantil. Entonces, esta unidad de prevención está en inmediaciones de las escuelas, de los colegios, detectando precisamente e informando a las instancias que corresponden para que vayan a tomar nota de fundamentalmente licorerías, bares, cantines que se encuentren alrededor de centros educativos. Es una parte de la tarea de prevención que realizamos. Volviendo al tema de las estadísticas frescas que nos ha proporcionado en Hora 23, otra de las facetas dramáticas que debe llevar a una reflexión es la condición de la mujer como principal víctima de la mayor parte de los delitos. En los casos de violencia intrafamiliar, la mujer es generalmente el blanco de esa violencia. Obviamente en los feminicidios y en el resto de las categorías sucede algo similar. ¿Hemos avanzado algo en dejar de considerar a la mujer como blanco de la violencia? Entiendo que no es el campo de análisis de la policía, pero por la experiencia diaria que tiene, ¿hay alguna mejora? Definitivamente, la mujer ha logrado empoderarse de la Ley 348. Ya conoce más sobre los derechos y sobre la aplicación. Sin embargo, sigue existiendo algún nivel de temor para presentar su denuncia. Es por eso que nosotros, dentro del plan de trabajo que estamos desarrollando en esta gestión, vamos a implementar un data center donde van a poder realizar llamadas y nosotros hacer una orientación legal, puesto que muchas veces las mujeres no denuncian por ese temor, primero por la tutoría de los niños, con quién se quedan los niños, posteriormente por el tema patrimonial y la asistencia familiar, la solvencia que debe tener la manutención de los niños, ¿no? Entonces, estos factores también inciden. Sin embargo, todas estas campañas que se han ido realizando ya en estos 5 años que tiene la Fuerza Especial ha podido empoderar a las mujeres y hacer saber de sus derechos. Lógicamente la Ley 348 trata de garantizar una vida sin violencia hacia las mujeres. A propósito de la tarea de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia en la contribución a recibir las denuncias de mujeres, se registran también denuncias respecto a que los trámites son o muy burocráticos e implican una segunda afección a la mujer en su dignidad. Se habla de que no hay un buen trato en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, de que se demoran demasiado los trámites, de que hay cobros por llevar un investigador de un lugar a otro y una serie de denuncias de este tipo. ¿Está contribuyendo la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia en sus responsabilidades a realizar un tratamiento justo,
humanitario y procedimental a las mujeres que denuncian violencia? Mire, de repente en años anteriores, en gestiones anteriores, pudo presentarse a alguna de estas dificultades, ¿no? Y esto conlleva a la revictimización de la mujer. Ese es el tema. Sin embargo, en esta gestión estamos ya capacitando a nuestro personal para una atención pronta, con calidad y calidez. Entonces, esto está permitiendo que podamos darle un poco más de celeridad al proceso investigativo. Sin embargo, vamos a tropezar con algunos aspectos, fundamentalmente el tema de la certificación médico forense y la valoración forense, ¿no? Porque tenemos que trasladarlas desde desde la Fuerza Especial hasta, digamos, el IDIF, ¿no? Esto conlleva ya un tramo, un tiempo, una demora y que seguramente es cuestionado. Sin embargo, estamos coordinando con estas otras instituciones para que podamos hacer una atención integral. Vale decir que no solamente sea la recepción de la denuncia por parte del policía, sino que exista también un abogado, que exista el apoyo psicológico inmediato y que se puedan tomar las medidas preventivas. Sin embargo, nosotros dentro del plan también que estamos desarrollando, hemos implementado lo que es el Departamento de Inteligencia y Análisis de Violencia. Esto permite tomar acciones inmediatas y es por eso que en estos resultados de casos de infanticidio, feminicidio y todo aquello, tenemos el 100% de esclarecidos, de casos esclarecidos. Vale decir que hemos aprendido a los autores y los hemos puesto a disposición de la justicia ordinaria. Bueno, podríamos decir que un 99% están ya en los centros penitenciarios. La implementación de diferentes medidas obviamente va a ir subsanando de a poco y de forma progresiva algunas deficiencias que vayan a presentarse. Muy bien. Bien, es momento de ir a una pausa respecto a este tema y al retornar estaremos conociendo los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Espérenos, ya volvemos. Ponga atención, es momento de conocer las noticias más destacadas de la pasada jornada, martes 3 de abril. El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín fueron hallados responsables de los hechos de octubre del 2003 por un tribunal ciudadano en la Corte de Florida en Estados Unidos. Asimismo, el juicio civil instalado por familiares de 8 víctimas fijó un resarcimiento de $10 millones. Por su parte, la Asociación de Víctimas de la Masacre de Octubre consideró como un triunfo absoluto la condena dictada este martes en Estados Unidos. Por otra parte, la Asamblea Legislativa Plurinacional creó este martes a través de una resolución la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre Vínculos Contractuales entre el Estado y las empresas Odebrecht y Camargo Correa, vinculadas a escándalos de corrupción en Latinoamérica. Según parlamentarios, la finalidad de la comisión es investigar y determinar si existen indicios que probarían la existencia de sobornos a servidores públicos o políticos. Para finalizar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos admitió este martes la denuncia contra el Estado boliviano por la violación de los derechos humanos y la supuesta ejecución extrajudicial de 3 extranjeros en el denominado caso terrorismo, que tuvo lugar en el Hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz. Sin embargo, la resolución fue rechazada por el ministro de Gobierno Carlos Romero, con el argumento de que sería un caso de la justicia boliviana. Por lo menos el 69% de la población boliviana consume bebidas alcohólicas. Hablamos de aproximadamente 7 de cada 10 bolivianos. Este consumo sin duda genera graves consecuencias, actos violentos en la familia, en la sociedad, en la pareja. Es por ello que esta noche estamos hablando de las campañas y de las medidas que asume la Policía Boliviana Nacional y también el Viceministerio de Seguridad Ciudadana para el control y prevención del consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Es momento de conocer sus comentarios a través de las redes sociales. Para ello vamos contigo, Piti.
Gracias, Paula. Ya son muchas las personas que están participando de nuestra publicación, que la encuentran en la página de Facebook Hora 23, y nos escribe Pepe Gutiérrez. Y nos dice: subir los aranceles e impuestos más duros a la importación de bebidas alcohólicas y control al expendio de las mismas a los menores de edad con más rigurosidad. Ernesto Huanca nos dice: la violencia no se reduce con campañas contra el consumo. La educación, el pilar principal de desarrollo social. Mientras no mejoremos en la educación desde los hogares y el sistema educativo, la sociedad no cambia. Nos escribe también Clarita Zarco y nos dice: las personas que consumen bebidas alcohólicas cada semana, ¿qué denominación tendrían? ¿Serían alcohólicos? Esa es la consulta que nos hace Clarita. También nos escribe Carito López y nos dice: un aplauso para los que dieron la iniciativa de la campaña 0,0 alcohol y así poder evitar más tragedias y desgracias. Nos escribe también Diego Carvajal y nos dice: muy bien, 0,0 alcohol. Nos vamos con el último comentario que nos escribe Carmen Rosa y nos dice: ojalá se creen leyes duras para los que expenden las bebidas alcohólicas. Recordamos que tenemos la presencia del coronel Eric Millares Luna, director especial, o más bien director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Coronel, a propósito de la mayor parte de casos de violencia que se registran dentro de la familia, no con el ánimo de estigmatizar profesiones u ocupaciones, pero según las estadísticas de la Fuerza Especial, ¿a qué ocupación o profesión pertenecen los mayores agresores dentro del grupo familiar? Bien, precisamente el Departamento de Inteligencia y Análisis de Violencia nos ha proporcionado información respecto a esto. Son los conductores o los transportistas quienes son denunciados con mayor recurrencia. En el puesto número 1 de agresiones intrafamiliares, sí, por decirlo de alguna forma. Las denuncias van en ese sentido. Ajá. En segundo lugar, no han sido identificados los constructores, vale decir los albañiles, ¿no? Y en el tercer lugar está los mineros. Esto habida cuenta del número recurrente de denuncias que tienen estas personas que cumplen estas actividades u oficios. Porque ustedes, cuando registran un caso, desde luego solicitan la información o los datos que corresponden a la profesión, la ocupación, la edad y otros más de quienes están involucrados en ese tipo de hechos. Sí, en la recepción de una denuncia, en el formulario de denuncias necesariamente hemos incluido varios campos que con los programas que tenemos han permitido identificar y sacar toda la información que sea en cuanto a tipos de horarios, la georreferenciación, dónde se producen, en qué fechas, en qué festividades, etc. Entonces todo eso a través del Departamento de Inteligencia y Análisis de Violencia vamos obteniendo información y lógicamente esto nos permite hacer un análisis, un diagnóstico, una tarea de prevención y lógicamente una evaluación de todo lo que está sucediendo en temas de violencia intrafamiliar. Transportistas, albañiles y mineros, el top 3 de los principales generadores de violencia. Preocupante, ¿no? Así es, Juan Pablo, y de esta violencia que se genera también existen muchas víctimas fatales. Coronel, ¿existe algún registro de la cantidad de víctimas fatales que derivan de actos violentos que se llevan a cabo bajo los efectos del alcohol? Sí, tenemos algunos datos que puedo hacer conocer. Por ejemplo, a nivel nacional tenemos 34, entre feminicidios, infanticidios y violación, 34 hechos que se han suscitado precisamente en temas de consumo de alcohol y en el caso del mes de febrero, 13 hechos que se han suscitado bajo influencia del alcohol. ¿Cómo se actúa cuando existe una denuncia de violencia cometida bajo los efectos del alcohol? ¿Este es un atenuante, es un agravante? En realidad, los hechos de violencia y la ley 348 no establece, ¿no?, si existe un agravante por el consumo de alcohol, sino los resultados. Vale decir, la valoración médico-forense
¿no? Permite ver cuántos días de incapacidad presenta la víctima. Entonces, en base a eso es que ya los operadores de justicia, el fiscal y todos ellos hacen la calificación del delito. Ya en el final, coronel, es muy importante recordar a todo nuestro público cuáles son los pasos que debe seguir una persona que es víctima de violencia intrafamiliar, que hemos visto de acuerdo a las estadísticas, son los casos que se presentan con mayor frecuencia. ¿Cuál es el paso número 1 y los siguientes que debe adoptar por recomendación de la policía y de la normativa una persona que es víctima de violencia dentro de la familia? Consideramos fundamental el poder identificar a las personas violentas, las conductas violentas, ¿no? Porque definitivamente la espiral de la violencia va subiendo de a poco. O sea, primero puede ser una agresión verbal, después puede ser una intimidación, luego llegan las amenazas y llegamos ya a los hechos de violencia, a los actos de violencia fundamentalmente física. Entonces, lo principal, el hecho de violencia tiene que ser denunciado, ya sea en la oficina central de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, que queda en la calle Loaiza, entre Potosí y Comercio, o en su caso en las distintas estaciones policiales integrales de toda la ciudad de La Paz. En el interior del país también tenemos en las diferentes estaciones integrales personal especializado de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Una vez recepcionada la violencia, lógicamente el fiscal emitirá un requerimiento para que se haga la valoración mediante el IDIF, ya sea psicológica o la valoración del médico forense. Y con esto ya iniciamos el proceso de investigación. Entonces, paso número 1, no al silencio, sí a la denuncia. La denuncia debe formularse o plantearse en alguna oficina, en cualquier parte del país, de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Es así, creemos que ya estamos presentes, como le decía, en 69 municipios, donde están concentrados el 70% de la población. Y esto vamos a seguir progresivamente alcanzando diferentes provincias y municipios para poder estar más cerca de quienes requieren de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Lógicamente, es una política del Comando General, ¿no?, y de nuestro comandante poder abarcar todo el país y darle mayor seguridad en todos los ámbitos. Muy bien. Muy bien, nos despedimos entonces con esa recomendación o consejo, coronel, que usted pueda brindar a todos nuestros televidentes relacionado con el consumo excesivo de alcohol, que está muy vinculado con actos violentos. Definitivamente debemos tener una cultura de consumo de alcohol. Debemos trabajar en la educación, lo hemos escuchado a través de Twitter, dice, necesitamos más educación y nosotros vamos a entregar, yo creo que para el Día del Niño, nuestro planteamiento al Ministerio de Educación sobre la incorporación de temas de violencia en la malla curricular. Gracias, coronel, por su presencia y sus opiniones, además de la información que nos ha proporcionado. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes y gracias a toda la población por escucharnos. Muy bien, esta otra oportunidad, coronel. Nos vemos una pausa y hablemos con más de Hora 23. Espérenos. Un nuevo sector en Hora 23 que vamos a dedicar en los próximos minutos a hablar de innovaciones en el campo de la producción de hidrocarburos y también de la venta de gasolina y otros derivados del petróleo en el país. Tenemos como invitado para hablar de este tema al ingeniero Cristian Torrico Escobar, presidente de la Cámara Departamental de Hidrocarburos y Energía de Cochabamba. Ingeniero, buenas noches y bienvenido a Hora 23. Muy buenas noches y un saludo a toda la audiencia, y nosotros gustosos de estar acá en el programa para hablar de algo que nos apasiona, hidrocarburos. Hidrocarburos. Comencemos entonces. Me decía en la conversación previa antes de comenzar la entrevista que teníamos una novedad. Se trata del impulso a los denominados surtidores barriales en la ciudad de La Paz. No se ha conocido mucho del tema. ¿Cuáles son las características de estos surtidores barriales? Bueno, tres aspectos muy importantes. Un marco técnico legal, un marco técnico específicamente, que permite que nosotros como Cámara Departamental de Hidrocarburos podamos coadyuvar
a poder tener la dinamización, si vale el término, de núcleos energéticos. ¿En qué consiste? La ley 3058 que establece de hidrocarburos, en sus artículos 119, 118, 120, establece la participación de nuestra YPFB en alianza con entidades o instituciones o empresas para poder comercializar, distribuir hidrocarburos. En ese marco legal, obviamente YPFB como socio maritario, porque es la máxima instancia en el sector, establece poder tener un aliado. Nosotros como Cámara lo que estamos proponiendo es que esos aliados sean las FEJUVES, las organizaciones sociales barriales. ¿Cómo se traduce todo esto en los surtidores barriales? Poder instalar una estación de servicio en zonas estratégicas para poder tener, repito, fuentes de trabajo, para poder tener un núcleo dinamizador en el sector, para que eso que hemos denominado siempre que los hidrocarburos de los bolivianos va a ser una experiencia interesante, donde es el ciudadano, en este caso con una representación, va a poder administrar también y participar en la cadena productiva. Repito, YPFB sigue siendo la dueña mayoritaria, pero en alianza, este caso estratégica, puede ser administrada con una instancia, como en este caso es la FEJUVE, o con los distritos vecinales, ¿no? Estamos hablando entonces, en términos simples, de un proyecto para la instalación de nuevos surtidores de gasolina, gas natural, en los que los socios, por así decirlo, van a ser yacimientos y organizaciones como la Federación de Juntas Vecinales. Nosotros estamos proponiendo específicamente esa creación. Vamos a desarrollar el proyecto a diseño final, con energía básica, etcétera. El proyecto dará resultados, botará resultados de aspectos técnicos, económicos, legales, administrativos. Entonces hoy se ha firmado el convenio para que nosotros elaboremos el proyecto a diseño final. Si ese es el plazo o el inicio por lo menos de este proyecto, ¿en cuánto tiempo se estima que esté cristalizado? Es decir, finalizado y veamos, me imagino en la ciudad de La Paz inicialmente, estaciones de servicio de carburantes a cargo de esa sociedad entre yacimientos y juntas vecinales. Nosotros elaboraremos el proyecto, repito, botará los datos estimados de qué se debe hacer. Por lo menos nosotros hemos establecido en un marco de 4 meses poder tener los proyectos, en este caso, a diseño final, porque hemos elegido 3 zonas potenciales, ¿no? Entonces se tiene el proyecto ya a diseño final, repito, y serán las instancias pertinentes que también dirá el proyecto para poder seguir un conducto regular ante la cabeza de sector, en este caso Ministerio, YPFB, ANH. En el mejor de los casos, quizás hasta finales de año podamos contar primero en La Paz con esos surtidores. Sí, podríamos. Obviamente, si todo está en un clima favorable a poder seguir un seguimiento administrativo, un seguimiento legal, etcétera, y con la voluntad política, sí se puede cristalizar eso. ¿Por qué los socios elegidos son las federaciones o la Federación de Juntas Vecinales en el caso de La Paz? ¿Es por alguna afinidad por el gobierno o no es una variable que se ha considerado? Hay 2 temas específicos, repito, con el ánimo de no tener un discurso programático. Pensamos y entendemos que gracias a la nacionalización se ha podido visualizar emprendimientos nuevos. Lo hemos visto, el tema del RON 91, el tema del etanol, son nuevas dinámicas que nosotros la aplaudimos. Entonces, en ese marco creemos prudente que son las juntas vecinos, es la propia ciudadanía que va a estar integrada en la cadena productiva. La cadena es larga, tenemos el upstream y el downstream. En el downstream estamos trabajando para que la ciudadanía pueda participar de esa cadena, pero en lo real, en lo inmediato. Actualmente toda la cadena es normal, está estructurado bajo una YPV corporativa que tiene sus subsidiarias. Y la población es beneficiada de alguna manera, IDH, regalías, etc. Pero la participación de la ciudadanía es lo que hace prevalecer este emprendimiento como algo novedoso y algo primordial, que es hidrocarburos de los bolivianos para los bolivianos. La Federación de Juntas Vecinales, en el caso de La Paz, ¿será la única entidad ciudadana que participe de esta sociedad con yacimientos o se tomará en cuenta a otro tipo de organizaciones sociales o sindicales?
Esto se puede ampliar, ¿no? Nosotros identificamos... Está cerrado a la FEJUVE. Claro, hemos hecho el convenio con la FEJUVE, se va a iniciar con la FEJUVE La Paz, visionamos y aplaudimos el trabajo que está haciendo la FEJUVE, asumiendo una identidad de la población. En este sentido, repito, es que la ciudadanía pueda participar, es un poco la dinámica de organización. Tú vas a una zona, dices, muy bien, hay que organizarnos, ¿cómo se organizan? Es tema de ellos. Es una institución independiente, cómo se organiza, etcétera. Entonces, hemos visto la mejor manera operativa, si vale el término, de poder desarrollar esto. Y bajo una visión, creemos que la FEJUVE tiene una visión institucional comprometida con su pueblo, ¿no? Ahora una pregunta de rigor, ¿de qué FEJUVE estamos hablando? ¿De la que es afín al gobierno o de la que se ha creado recientemente a principios de marzo y que guarda distancia con el oficialismo? ¿Cuál de las dos? Yo hablo de la FEJUVE que lo lideriza el presidente, el doctor Jesús Vera, que está trabajando acorde a las demandas que tiene la ciudadanía, sus bases, como se llama, que obviamente tiene que coordinar con el gobierno y lo está haciendo bien. Porque usted, si se va a otro país y tiene que trabajar en proyectos estratégicos, ¿con quién va a tener que hablar? Con el gobierno, porque es el gobierno de turno. No quiero parecer, repito, un discurso programático, pero aplaudimos lo que es la nacionalización y aplaudimos lo que está haciendo esta FEJUVE en respuesta a lo que ha significado la identidad con su ciudadanía. Pero la asociación con alguna organización, en este caso la FEJUVE, ¿no está condicionada a una lealtad política en el proyecto? Repito, el término correcto de la política es poder tener una identificación representativa para poder atender unas demandas de los sectores sociales. Aplaudimos plenamente lo que está haciendo el doctor Jesús Vera, repito, con todas las entidades o las bases, como se llama, para poder desarrollar este tipo de emprendimientos. Hablemos ya en los últimos minutos de la entrevista del RON 91. ¿Tiene conocimiento de cuáles son los plazos para que comience a distribuirse en la ciudad de La Paz? En Santa Cruz ya se inició la experiencia piloto, luego Cochabamba. ¿Cuándo llega a La Paz? Bueno, nosotros como institución obviamente transmitimos lo que está realizando en lo que a nosotros nos compete, que es parte de la ciudadanía. No tenemos un dato exacto, sin embargo, vemos con muy buenos ojos, repito, que en Santa Cruz haya tenido muy buena aceptación, en Cochabamba lo propio ya se ha iniciado. Este tipo de emprendimientos obviamente beneficia a toda la población y seguro que en la programación que se tiene para La Paz también se está estableciendo que sea hasta mitad de año, por lo menos poder tener surtidores que puedan comercializar este tipo de combustible. ¿Beneficia a toda la población o a los que tienen autos de alta gama? Si usted se pone a pensar en un tema macro, beneficia a toda la población. ¿Por qué? Porque todos vemos y debemos estar cautelosos, si vale el término, para poder ver qué pasa con el tema de la subvención de combustibles, por ejemplo. Es un tema macro a nivel nacional. Y si tú haces un emprendimiento que de alguna manera ha disminuido la subvención, ha disminuido la importación de combustible que tienes, has favorecido a todo el país. Porque todo es bajo un movimiento macro. El emprendimiento y la ciencia y tecnología en el área de hidrocarburos es bien singular. Es más, nos debemos de ver no una normativa nacional o departamental, sino internacional. Y es ahí que voy a aprovechar un espacio, y eso tiene que ver hasta desde recursos humanos. La certificación de recursos humanos para poder trabajar en toda la cadena no es por un criterio nacional. La norma internacional te lo exige así. Entonces, todo lo que vaya a involucrar a beneficiar procesos, nuevos emprendimientos, coadyuva y ayuda a una sociedad a nivel nacional. ¿Hay algún porcentaje estimado o alguna proyección de cuál será la cuota del mercado que podría cubrir el RON 91 respecto a los otros tipos de gasolina? Por lo menos se está hablando de poder cubrir un 20% de lo que ha significado el 100% de combustibles que se tiene, ¿no? Ahora también tenemos el tema del etanol, que es un aditivo a la gasolina. Ambos tienen una característica muy singular, muy importante. Ambas gasolinas tienen un mayor octanaje, que eso desde ya beneficia a todos los consumidores. En un promedio medio comercial que no está ni muy caro y ni muy barato, pero establece un tipo de combustible altamente eficiente, si vale el término.
Muy bien. Retomando el tema de los surtidores barriales, pensaba en una pregunta luego de hablar del RON 91. El hecho de la asociación con la Federación de Juntas de Vecinos, que en el caso de La Paz, una de ellas es afín al gobierno, ¿no será tomado como una recompensa política y económica en su participación en los surtidores? Yo la verdad, bajo ese criterio político, no tengo mucho que hablar. Repito, nosotros como una instancia como que genera el espacio para toda la empresa privada, como es la Cámara, hemos visto con muy buenos ojos lo que se está haciendo con la ciudadanía y emprendimientos como para poder participar, para que la ciudadanía participe en la cadena hidrocarburífera, es lo que estamos visualizando. Lo que ya compete al tema político, que lo vean los políticos. Seguro que sí. Y la última curiosidad, que seguramente la está pensando la gente, ¿qué hace la Cámara Departamental de Hidrocarburos y Energía de Cochabamba en proyectos que tienen que ver con actividades barriales en la ciudad de La Paz? Se preguntará más de un vecino, me imagino. Y la respuesta es sencilla. Nosotros como Cámara Departamental de Hidrocarburos Cochabamba somos pioneros en la certificación de recurso humano. Hemos iniciado el primer programa de certificación de recursos humanos a nivel nacional en las etapas de entrenamiento, capacitación, certificación. Antes una certificación AWS te costaba más de $80.000 porque tenías que irte a Estados Unidos. Gracias a la Cámara y los convenios que tenemos, lo estamos iniciando acá en La Paz. Lo hemos hecho en convenio de la Universidad Pública del Alto. Estamos firmando convenios con la FEJUVE. ¿Por qué? Porque el programa nacional ha empezado en La Paz, está en Cochabamba, estamos en Sucre, estamos en Santa Cruz. Entonces la misma pregunta será a nivel nacional, pero es respondiendo a los objetivos que tiene nuestro programa nacional de certificación de recursos humanos. Está muy claro. Gracias, ingeniero Cristian Torrico, presidente de la Cámara Departamental de Hidrocarburos y Energía de Cochabamba, por los datos y las novedades que nos ha contado hoy en el programa. No, el agradecido soy yo. Un saludo a toda la paseñeidad. Es realmente estar a gusto acá en esta ciudad maravilla. Pues yo me siento un paseño más porque he vivido muchos años acá. Un saludo cordial a todos los televidentes. Qué bueno que sea así. Gracias una vez más por su presencia. Nos vamos ahora con Piti Garamendi y otros datos. Así recordamos ese importante hecho histórico en la historia del fútbol argentino. Nada más, con esto nos despedimos. Como siempre, gracias por habernos seguido. Hora 23.